como decía, tenemos la participación de la profesora Esther Angeriz, Facultad de Psicología, Maestría en Psicología y Educación. El decano Nicolás Dufó, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El profesor Felipe Estevenazzi, por la maestría y el doctorado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. La consejera Martina Bailón, por el Consejo de Formación en Educación. El consejero Marcelo Ubal, de la Universidad Tecnológica del Uruguay, que está por algunas actividades que está desarrollando, no pudo hacerse presente, pero va a estar conectado por Zoom. Aviso a los compañeros que sería la primera intervención que haríamos, sería la de Marcelo, a través del Zoom. Y la doctora Virginia Villalba, Ministerio de Educación y Cultura, área de Educación Superior. Entonces, bueno, y quien les habla, Pablo Martínez. La idea es la siguiente, que cada uno o cada una de los colegas, las colegas tengan 10 minutos para hacer su presentación. Les pedimos en esto un esfuerzo de síntesis y de intentar ajustarse lo más posible a ese marco temporal, porque bueno, es una mesa grande y efectivamente tenemos un conjunto de perspectivas que va a ser bien interesante poder tener en cuenta y ver en su articulación. Entonces, les decía, también por algunos temas de agenda, entonces vamos a comenzar con la presentación del consejero Marcelo Ubal, el doctor Marcelo Ubal, de la Universidad Tecnológica. Luego vamos a seguir con la presentación de la doctora Virginia Villalba, del área de Educación Superior. Virginia también nos avisó que por temas de agenda quizás no pueda quedarse hasta el final de la mesa. De todos modos, le agradecemos el esfuerzo por poder estar participando. Entonces le vamos a dar la palabra en segundo lugar. Y después, si les parece, seguiríamos con Esther Angeriz, maestría en Psicología y Educación. Decano Nicolás Dufó, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. El doctor Felipe Estevenazzi, maestría y doctorado de la misma facultad. La consejera Martina Bailón por el CFE. Y cerraría quien les habla. ¿Sí? Eso para irnos organizando en cuanto al pase de micrófonos y demás. Así que bueno, ya tenemos en línea a Marcelo. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estamos? Buenos días. No sé si se escucha bien. Sí, capaz se puede subir un poquitín el volumen, pero se escucha perfecto. Te escuchamos perfectamente. Te Bárbaro. damos la bienvenida. Te agradecemos el esfuerzo por estar conectado y por participar de la mesa. Y bueno, y te damos la palabra, decíamos en el entorno de 10 minutos, porque como estás viendo ahí en la transmisión es una mesa bastante nutrida y bueno, para todos poder tener el tiempo de exponer las ideas que han traído, pedimos el esfuerzo, digamos, en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Marcelo, adelante. Bueno, en primer lugar, un honor participar de este evento y más en la temática. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantaría haber estado ahí, pero coincidió con la agenda de la Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento, que anda acá por Rivera, y estuvimos con David en un recorrido por el Polo de Educación Superior, que estamos acá en Rivera, donde Udelar, UTEC, UTU y formación docente, tanto el SAR como el IFD, formamos acá una columna entrando a Rivera a la izquierda en la ruta 5, de institución de educación superior. Y me gustaría quizás empezar por ahí, ayudar a pensar esta consigna que se nos invitaba, los desafíos de la producción del conocimiento en la educación superior. Yo me formé, nací en Rivera, me mudé a Montevideo principalmente para estudiar a los 18 años, y a los 40 años volví acá para Rivera. Y me parece que esto es una experiencia que, si bien uno ya lo sabía teóricamente, pero me parece que es uno de los desafíos. Muchas veces los y las colegas del interior con relación a Montevideo, ¿no?
Entonces, las posibilidades efectivamente de diferentes instancias, formación, posgrados, entre otras cosas, la generación de proyectos de investigación es un punto absolutamente importante y central, y necesitamos estar juntos, las diferentes instituciones de educación pública, para que sea más aprovechar las diferentes potencias que tenemos en las diferentes instituciones. Unido a eso, al tema interinstitucional, me gustaría también compartir con ustedes la importancia de la internacionalización, que todos efectivamente ya sabemos y conocemos, pero pragmáticamente hablando, nosotros tenemos un buen vínculo con las universidades de Argentina, pero acá en la frontera hay un potencial enorme con las universidades federales de Brasil, muy cercanas a la frontera con Uruguay, que creo que también es la posibilidad de poder aumentar y aprovechar el potencial de esta comunidad científica vinculados a temas de educación superior. Estamos hablando de 4 doctorados del otro lado, a menos de 100 kilómetros de Rivera, un poquito más, 250, de la misma manera maestrías y otro tipo de elementos, y un cuerpo, ¿no?, investigativo fuerte vinculado con eso. Para nosotros, el desarrollo de cualquier área de conocimiento, la parte educativa no es una excepción. En el interior del país, el desarrollo del Uruguay profundo va unido no solamente a la interacción que podamos tener en Uruguay con el sur, sino también con la sinergia que podamos generar tanto con Argentina como con Brasil. Ese es un punto que me parece que es importante. No me cierro y no quiero poner allí un tope en todo esto de lo que tiene que ver por afuera de la región, pero me parece que en la región tenemos un elemento bien interesante para poder profundizar y seguir y potenciar la generación de conocimiento en el área. En segundo lugar, me gustaría comentarles, yo participo, soy el coordinador del ISET, el grupo de investigación sobre implicancias sociales y educativas de las tecnologías emergentes. Venimos desarrollando un trabajo sistemático sobre cuál es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el aula principalmente. Hay otros colegas que vienen trabajando otra área, son 4 líneas adentro del ISET. Y me gustaría compartir algunos aspectos vinculados al trabajo que venimos haciendo y de lo que venimos aprendiendo, de que es importante y relevante para la generación de conocimiento, ¿no? Voy a empezar este segundo punto con una frase de Castorina, que dice así: las 3 modalidades de producción de conocimiento, la investigación empírica, la elaboración teórica y el análisis conceptual, se articulan dinámicamente en el interior de las distintas disciplinas. ¿Sí? Lo dice allí en Cultura y conocimientos sociales, desafíos a la psicología del desarrollo. Y traigo este punto porque en nuestro trabajo y en nuestra experiencia venimos inclusive en la postulación de proyectos la relevancia del trabajo de campo y de tener instancias de carácter empírica, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros hemos constatado en diferentes publicaciones y análisis de antecedentes, que hay una especie de desplazamiento de la generación de conocimiento de carácter más teórico, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto que me gustaría subrayar en esta consigna, que es bien importante. Creemos que tan importante como la constatación empírica de lo que pasa o lo que deja de pasar en los diferentes contextos sociales, el hecho de tener como desafío allí la generación de conocimiento de teoría o de conocimiento teórico es un aspecto que sigue siendo central. A tal punto de aquellos trabajos empíricos, para que no se vuelvan meramente descriptivos y haya un análisis profundo, necesitan de la teoría. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes 2 o 3 argumentos para fundamentar esta tesis, o reforzar esta tesis, que no es en absoluto y tampoco pretende ser original. Recientemente, uno de los artículos más
sonados vinculados al tema de la inteligencia artificial. Es un trabajo del MIT, del Instituto de Massachusetts, Estados Unidos, donde la profesora Cosmina genera un experimento que analiza estudiantes que usan inteligencia artificial y estudiantes que usan otro tipo de recursos, no usan la inteligencia artificial, sino recursos más clásicos, por decir así, al momento de estudiar. Y la profesora llega a la conclusión del artículo, es un equipo grande coordinado por Cosmina, dice así: los costos significativos, ¿no?, del uso, constata costos cognitivos del uso de la inteligencia artificial. Y habla que el rendimiento de aquellos que usan la inteligencia artificial es considerablemente inferior a niveles neuronal, lingüístico y conductual, ¿no? Por lo tanto, este artículo fue muy difundido sobre la temática, es referencia mundial, no solamente por la institución, sino también que ha tenido una rigurosidad extremadamente importante. Sin embargo, nosotros de 2023 venimos trabajando fuerte con un ejercicio que es tratar de ir a obras clásicas para poder entender y comprender con mayor profundidad el fenómeno, ¿no? Y por ahí nos encontramos con una obra llamada Pensamiento y Lenguaje de Vygotsky, vieja conocida por nosotros, que trae una frase que la voy a... o sea, el libro no tiene desperdicio de principio a fin, pero traigo una perlita del análisis de Vygotsky, que es el siguiente: el pensamiento no se expresa simplemente en palabras, sino que existe a través de ellas. Nosotros trajimos la obra de Lenguaje y Pensamiento y Lenguaje justamente para poder explicar que es la primera vez en la historia que masivamente terciarizamos la generación de lenguaje, y por lo tanto estamos prescindiendo, o corremos el riesgo de prescindir, ni más ni menos, de la principal herramienta para el desarrollo del pensamiento, ¿no? También podríamos seguir con obras como Piaget, a donde habla del desarrollo desequilibrado de las estructuras cognitivas, y la explicación que encaja de la mejor manera. Seguramente ni Vygotsky ni Piaget estarían pensando en poder aportar a este momento histórico, a este tipo de tecnologías. Pero básicamente el riesgo cognitivo que hay allí, o de desarrollo cognitivo que tenemos hoy instalado, independientemente de obras y artículos altamente pertinentes y legitimados por un trabajo empírico lo que se hicieron fueron tomografías para ver la actividad cerebral de los estudiantes y una cantidad de otros recursos. No digo de que el estudio de MIT haya sido en absoluto poco riguroso, sino al contrario. Pero si nosotros pensamos este tipo de trabajos empíricos de espaldas al tema de las teorías más clásicas, o teoría sencillamente, ¿no?, nos perdemos una posibilidad enorme de poder comprender los fenómenos actuales. La relación entre pensamiento y lenguaje es, para nosotros, y podría profundizar solamente en este tema, no es nuestro interés ahora ni el objetivo, explicar grandes partes de los riesgos que tenemos hoy con el uso de la inteligencia artificial, a donde ni más ni menos de la trivia clásica, ¿no?, de conocimiento docente y estudiante, corremos el riesgo de que el docente, por ejemplo, empiece a dialogar con una máquina y no estemos dialogando con los y las estudiantes que forman parte de esta trivia, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay algo de que a nivel de la investigación, de la investigación y de la generación de conocimientos sobre educación superior es absolutamente fundamental el profundizar, además de trabajos empíricos, fuertemente articularlo con las reflexiones y los aportes teóricos clásicos, y generar teoría nueva para poder explicar estos fenómenos. Finalizo con un tercer punto que me gustaría proponerles para poder pensar, que es la necesidad que tenemos, y les hablo desde la Universidad Tecnológica, de estrechar cada vez más los vínculos en toda el área de ingeniería y ciencia, o ciencias más duras, con las ciencias humanas, no solamente con la pedagogía o con la educación en general. El hecho de poder estrechar los vínculos entre las diferentes áreas del conocimiento y llegar a una interdisciplina y multidisciplina se vuelve absolutamente fundamental. Lo vivo acá con colegas, tanto ingenieros con los que trabajo, que me parece que son absolutamente... Ahora Rodrigo Garra, por ejemplo, un integrante de nuestro equipo, viene desarrollando un trabajo donde comprueba, ¿no?, por medio de diferentes análisis informáticos,
que la inteligencia artificial lo que trata es de llevar a todos los usuarios a la media, por lo tanto atenta sistemáticamente contra la creatividad. Me pareció extremadamente interesante el trabajo que viene haciendo. Y de la misma manera, ¿no? Ingenieros que dicen, nunca había visto desde esa perspectiva el problema que estás planteando. Entonces me parece que este trabajo más avanzar hacia una mayor integración de lo que son las ciencias y las ingenierías con las ciencias humanas en general es absolutamente imprescindible en el contexto actual que tenemos hoy. Creo que por ahí podría seguir, pero creo que por ahí se me terminó el tiempo. Me parece extremadamente relevante también dar el tiempo a los otros colegas para que podamos brindar aportes para un diálogo posterior. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Marcelo, por los aportes tan interesantes, sustantivos, y también por el cuidado del tiempo. Vamos a seguir entonces como habíamos señalado, ahora con la participación de Virginia Villalba, Área de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar acá. Empezar agradeciéndole a quienes organizaron esta actividad por la invitación. Me parece fundamental que se pueda incorporar en este tipo de instancias la mirada desde el Poder Ejecutivo como parte de quienes inciden y participan y colaboran a la construcción de políticas públicas que también hacen a este sistema que queremos construir a nivel de la educación terciaria pública. Con respecto al sistema, yo siempre hago un comentario que puede ser que suene repetitivo, pero a nivel de educación superior, a nivel del sistema terciario, tenemos un sistema que no es sistema. Tenemos un puzzle con piezas que son de distintos puzzles. Y eso hace que muchos esfuerzos que permitan la complementariedad, las sinergias, las construcciones interinstitucionales, por más que se hagan esfuerzos desde hace tanto tiempo, sigue costando y sigue muchas veces siendo un poco cuesta arriba. En ese marco es que celebro esta instancia, celebro esta participación tan nutrida y al mismo tiempo señalo la necesidad de pensar que el sistema terciario de educación es un objetivo a consolidar en la agenda de trabajo que tenemos desde el área de educación superior. Ya estamos trabajando en una comisión coordinadora de educación terciaria y superior que nos permite dialogar permanentemente e identificar aquellos aspectos en los que todavía sentimos que nos faltan recursos y nos faltan elementos como para construir y fortalecer. El primero tiene que ver con la información. Entonces, cuando nosotros hablamos de los desafíos que puede tener la producción de conocimiento a nivel de educación superior, también tenemos que hablar del desafío que implica hacer un buen diagnóstico. Más allá de que pueden haber muchos o pueden haber ideas sobre en qué situación estamos, no hay una sistematización, por lo menos no hay a nivel de Estado, que pueda contemplar cuál es la realidad en profundidad de lo que ocurre en cada una de las instituciones. En ese sentido, el esfuerzo que hicieron las colegas y los colegas de la Universidad del Consejo de Formación en Educación es un avance tremendo. Poder visualizar en este ámbito, en lo que hace al aspecto de la educación superior, cuáles son las construcciones, los elementos, los insumos que tenemos, porque son nuestras fortalezas, que han costado muchísimo y que en el camino se han logrado muchos aprendizajes en los cuales nos tenemos que parar y seguir construyendo para adelante. De la mano con esa necesidad de sistematizar, de generar insumos para construir este sistema terciario,
Hay dos propuestas que se vienen trabajando hace un tiempo que tiene que ver con el observatorio de las trayectorias, pero un observatorio sobre educación superior que al mismo tiempo pueda contemplar reportes y pensar en cuáles son los indicadores que queremos tener para pensar la producción de conocimiento en educación superior. Es parte fundamental también de cómo vamos a diseñar las políticas a futuro. Me voy a referir ahora a elementos que para mí son esenciales en esta discusión y que tiene que ver con que la producción de conocimiento a nivel de educación superior necesita de comunidad académica. Es un proceso colectivo. Necesita que toda esta información que pudimos ver en la primera parte la traduzcamos en, bueno, cuáles son los equipos, dónde están en el territorio, en qué áreas se han especializado y cuál puede ser su inserción a nivel de la cotidianeidad de la educación, que no solo redunde en un beneficio para ese profesional, sino que también redunde en un beneficio de lo que sucede en el aula, de lo que sucede en el sistema, de lo que sucede en un centro educativo. Y con respecto a eso, también me parece fundamental señalar que estos vínculos interinstitucionales que tienen tantos años son los que pueden sostener sinergias y las convergencias que hablaban hoy también al comienzo, ¿no? Hay una convergencia de las agendas y las convergencias en estas agendas son una necesidad, son una oportunidad, pero también son una apuesta. Son una apuesta a que se puede generar institucionalidad, más institucionalidad universitaria, mejor institucionalidad universitaria y mejor producción de conocimiento en este campo, en esa complementariedad y en esa sinergia. Y a veces, pensando un poco en las construcciones que se han realizado en los últimos 20 años y viendo el esfuerzo que han hecho muchos docentes que se han dedicado a lo que es el campo de la educación superior, es necesario también poder no solo identificarles, reconocerles, sino que también referenciarles. Son parte de una comunidad quizá incipiente, o no, algunos no lo sentimos como tan incipiente, pero sí de una comunidad futura que tiene que fortalecerse. Hoy lo miraba en los datos que tenemos sobre las formaciones a nivel de posgrado y cómo lo público, de alguna manera, fue transitando el camino con cierto atraso en comparación con otras propuestas. Y eso tiene que ver también con las herramientas que estuvo el sistema público para poder generar propuestas con estas características y que pudiera ser atractivo también y posible para los cuerpos docentes. Creo que son un conjunto de variables que están encima de la mesa, que hay que pensarlos integralmente y que justamente colaboran a que no solo sea posible para los equipos docentes, núcleos de investigación en territorio, partes de comunidades académicas a nivel de todo el país, puedan seguir produciendo conocimiento en educación superior, sino que es lo que de alguna manera va a definir si nosotros tenemos la institucionalidad, la cultura, la vida universitaria en todo lo que hace al campo de la educación terciaria y superior. No me quiero olvidar de nada. Un comentario que no quiero dejar pasar es que antes de esta instancia, como habíamos pensado que estábamos en el cierre, obviamente iba a sostener también mi participación tomando muchos elementos que, bueno, espero poder seguir escuchando a los demás colegas, pero estuvimos intercambiando en el área de educación superior con mi compañera Andrea López, que hoy me acompaña, cuáles serían aquellos aspectos que desde el área de educación superior nosotros podríamos señalar como importantes para esto de los desafíos de la creación, de la producción de conocimiento. Y una de las cosas que comentábamos era cuál es el lugar en la vida cotidiana del docente de la investigación en estos temas. ¿Cómo generamos las condiciones para que estos docentes tengan esos espacios, tengan las herramientas, se sientan cuidados en esta tarea de pensar la enseñanza, de pensar la educación y la investigación de la práctica? Y por otro lado, algo que también para mí es fundamental, y ya lo comentaba inicialmente,
es que estamos hablando de procesos que son colectivos. Podemos seguir formando personas en las maestrías, en los doctorados, pero tenemos que darle también un contexto académico, de equipos académicos, de proyectos de investigación. Y ahí, obviamente, hay que pensar en nuevos instrumentos. Así como se vino generando instrumentos que están enfocados específicamente para esto, bueno, ¿cuál es la plataforma de instrumentos que se pueden generar desde la política pública para sostener, para organizar, para dar continuidad a lo que es la producción de conocimiento en educación superior? Yo lo dejo por ahí, me disculpo porque no voy a estar hasta el final de la actividad y bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias, Virginia, también por los aportes también sustantivos y también por el cuidado del tiempo. Creo que todos vamos como tomando apuntes y creo que a medida que avancemos vamos a ir viendo a su vez ciertas áreas en las cuales va a haber referencias comunes y eso es bien importante. Vamos a seguir ahora con la participación de la profesora Esther Angeriz, de Facultad de Psicología, estrictamente de la maestría en Psicología y Educación. Así que bueno, bienvenida Esther y adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias por la invitación a la sectorial. Voy a tratar de ajustarme a los tiempos, cualquier cosa me pegan el grito, te estás pasando. Bueno, bueno, un poco, digamos, la idea sobre la cual yo trabajé es, o para presentarles a ustedes, es más allá de datos concretos en relación a la maestría, sino pensar la producción de conocimiento en relación a la formación y específicamente de lo que puedo hablar es de la formación en Facultad de Psicología, de la cual nosotros lo que tenemos es una producción de conocimiento que integra todas estas formaciones, ¿no? Que integra la formación de grado, la licenciatura en psicología, la formación de posgrado, que está compuesta, digamos, por las maestrías, el doctorado en psicología y las especializaciones, ¿sí? Todos esos otros puntitos que ustedes ven también tienen que ver con los cursos de formación permanente y las tutorías. Nuestros docentes están como en todos estos campos, digamos, todo terreno, ¿no? La producción de conocimiento tiene que ver con las tesis de formación de grado que están publicadas en el sistema de información de la Facultad de Psicología y las tesis de posgrado que están publicadas en Colibrí. Si bien, que yo ahora después les voy a contar, estamos como en la propuesta o tenemos la intención de trabajar en un sistema que dé visibilidad a las producciones de posgrado. No quiero dejar de mencionar otras formaciones de grado que tenemos pendientes, como la que ya habló el presidente de CFE hoy, como la licenciatura en psicopedagogía, ¿no? Que es un esfuerzo conjunto de trabajo entre la Facultad de Humanidades, Facultad de Psicología y CFE. Es una propuesta de formación que, hoy que estaban hablando de las formaciones privadas, los inicios datan de 2009, desde el 2009 que estamos pensando en una formación en psicopedagogía en la Universidad de la República. Bueno, nos ha llevado un tiempito. Mientras nosotros estamos en esto, en el 2009 la UCUDAL sacó la primera formación en psicopedagogía. Nosotros estamos acá. O sea que están en otro color porque todavía no forman parte de la oferta. Esperamos que brevemente puedan darse. Con respecto a las maestrías, y hablo de las maestrías y de este sistema integrado, porque cuando pensé en producción de conocimiento, no quiero hablar solamente de la producción de conocimiento de la maestría de Psicología y Educación, sino de estas tres maestrías que la de Psicología y Educación es una propuesta del 2004, ahora después voy a detallar un poco más, pero solamente comentar esto que es la 10ª edición, estamos ahora en la 10ª edición de la Maestría de Psicología y Educación,
Tenemos 120 tesis, puede ser que haya alguna más en este periodo, que todavía no la tenemos sistematizada, pero tenemos una producción de 120 tesis. La maestría de Psicología Social es del 2009, tiene 106, la de Clínica también, tiene 112, o sea, tenemos 300 y algo, 340 por ahí. Tenemos otras maestrías interdisciplinarias, Derechos de Infancia y Ciencias Cognitivas. En cuanto al doctorado, el doctorado es un poco más reciente, es del 2015, ¿sí? Tenemos egresados, no teníamos doctorados, doctores en facultad. Bueno, ahora tenemos un cuerpo de doctores egresados, tenemos más de doctores, ¿no? Pero cerca de 80 creo, pero egresados del programa de doctorado 36. Y tenemos 173 que están, hoy hay un compañero que está defendiendo su tesis. Con respecto, sí, Diego. Bueno, en este momento, precisamente. Buenas vibras, sí. Con respecto a esto de las evaluaciones institucionales y a los diagnósticos, un poco que hablaban, la Facultad de Psicología hace tiempo ya que viene en una política de evaluación, ¿no? De evaluación de su enseñanza, de su oferta de grado y posgrado. Entonces tenemos un informe de evaluación institucional del 2020, ¿no? Solo mencionar que fueron equipos con pares externos de laudelar y extranjeros, ¿no? Que van identificando núcleos académicos consolidados, pero desigualdades, decían ellos, en la disponibilidad de los recursos docentes. En el 2022 tuvimos otra evaluación externa de pares, ¿sí? Bueno, donde plantean algunas líneas de trabajo, ¿no? Remarco esto, ¿no? La planificación estratégica, la participación docente. Yo creo que fue este equipo de evaluadores que citaban a, suponete, directores de las maestrías y después citaban a gente que trabajara y aparecía la misma gente en todos lados. Dicen, pero ustedes son los mismos. Sí, los mismos que estamos en muchos lados. Bueno, a partir de estas evaluaciones empieza como a actualizar el diagnóstico en el 2023 y consolidación y aprobación de un plan de mejoras en el cual seguimos trabajando, ¿no? En un sistema de evaluación y mejora continua, de lo cual tenemos como algunos lineamientos de trabajo. Como este será un panel enfocado a lo que son los desafíos, yo voy a traer algunos de los problemas que hemos identificado a partir de estas evaluaciones y también del trabajo conjunto que están haciendo las tres direcciones de las maestrías y el doctorado. Uno de los problemas identificados tiene que ver con las mallas curriculares, ¿tá? Las mallas curriculares, viejas ya, ¿no? De más de 20 años, por lo menos la de Psicología de Educación y las otras, que no tienen 20, pero le pegan en el palo, están como diseñadas sobre una lógica bastante escolarizante, ¿no? Una lógica de realización de cursos y aprobación por cursos, y por lo tanto también una fragmentación de evaluaciones. En cuanto a las trayectorias formativas, nos encontramos a veces con trayectorias extensas, discontinuas, también por la falta de apoyo, ¿no? de los docentes, de las personas que están haciendo sus formaciones en posgrado y con niveles de desvinculación. En cuanto a yo estoy hablando de problemas, ¿no? Digamos, no de lo que hicimos, sino de los problemas que hemos encontrado y de los cuales estamos como tratando de trabajar sobre ellos. En cuanto a la producción académica, nosotros dijimos, tenemos esta producción académica que está en Colibrí, ¿sí? También tenemos publicaciones a través del programa de publicaciones de CSIC,
en lo cual hay muchos de los colegas, de los docentes que publican sus trabajos de tesis allí, pero tenemos como una dificultad en conocer cuál es la trazabilidad de las tesis, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Sí? Si bien es algo que cada vez que postulamos a la CAP, les pedimos a los maestrandos, ¿no?, que nos digan dónde publicaron, a veces contestan, a veces no, no tenemos una trazabilidad de las tesis, de qué pasa con las tesis, ¿sí? Las publicaron, en qué revistas, probablemente la red que se arme sea como muy amplia. Con lo cual también a veces tenemos una dispersión de la masa crítica. Problemas, tenemos todos. Entonces, a partir de eso, si lo dice un psicólogo, ¿no? Bien, está todo bien. Bueno, les comentaba eso, que a partir de este diagnóstico, ¿no?, de la identificación de algunos problemas, yo en verdad los resumí, encontramos muchos más problemas, pero bueno, las maestrías, las 3 maestrías de Psicología Social, Psicología Clínica y Psicología de Educación, junto con el doctorado, hicimos una postulación conjunta este año, por primera vez, a la CAP, ¿sí?, donde lo que trabajamos es sobre esta idea, ¿no?, sobre, como decía Mercedes hoy, como sobre la intencionalidad de la formación de posgrado, es una formación académica en la formación sobre el oficio de investigar, ¿sí? Trabajamos mucho con una gran amiga, Viviana Mankowski, y trabaja sobre 3 pilares ella, que a nosotros nos parecen muy importantes y que los tomamos en nuestra propuesta, que tiene que ver con la autoría, algo que discute también la cuestión de las inteligencias artificiales, la construcción de autoría, la formación en el posgrado tiene que ver con ayudar a los investigadores a poder posicionarse desde un lugar de autor, ¿sí?, a la cuestión de la autonomía y de la autorización. La autorización y la autoría vienen juntos, ¿no? Viviana trabaja estas ideas que nosotros retomamos en la propuesta de la maestría y construimos esta idea, ¿no?, esta propuesta de maestría transversal, orientada a la formación para la investigación, fortalecer las trayectorias académicas y los dispositivos de formación y sobre todo de evaluación coherentes. Recuerden que yo les había dicho esto de que teníamos una formación bastante escolarizante y tenemos que tratar de salir de eso y generar prácticas de investigación que articulen teoría, metodología, ética y escritura, especialmente estos 2 últimos. 2 minutos. Entonces ya, bueno, 2 minutos. Ok, así que nada, yo les voy a pasar por alto una de las tensiones, ¿no?, que tenemos en lo que es la producción de conocimiento, entre problemas clásicos, aún vigentes, problemas emergentes y la necesidad de anticipar interrogantes que permitan reagendar las líneas de investigación. El campo entre la formación y la producción de conocimiento se articula entre estas tensiones, ¿sí? Yo había preparado algo que no se los voy a contar. Bueno, primero sí quiero contarles esto, que la maestría en Psicología de Educación fue creada en el 2004, ya desde una perspectiva interdisciplinar, pensando en un campo de fronteras, por El Zagati, que venía del campo de la educación, Kachinovsky, que venía del lado de la psicología y del psicoanálisis en especial, y Mabela Ruiz Barbot, que viene del lado de la sociología. Ellas proponían esta idea de repensar, ¿sí?, de poner un pienso e investigar sobre las prácticas educativas en múltiples contextos y dimensiones y desde una perspectiva multi e interdisciplinar. Estas son las 3 líneas de trabajo de la maestría. Trabajo con niños y adolescentes, educación especial se llamaba en ese momento, se le puso / educación inclusiva, una cuestión por los cambios conceptuales, y enseñanza superior. No sé si solamente, esto nada más, no, tranqui, que no lo voy a desarrollar.
No, este es un trabajo que hicimos a partir de los 20 años de la maestría, que se cumplieron el año pasado y que hicimos un homenaje a sus fundadoras y a Víctor Giorgi, que era el decano de ese momento. Y hicimos como un relevamiento, por esto decís, cómo uno puede anticipar las futuras líneas. Y bueno, recogiendo cuáles son los movimientos de las tendencias, ¿no? Los movimientos en investigación. Por eso fuimos tratando de encontrar, ¿no?, a nivel internacional y nacional estos movimientos en cada una de las líneas, ¿no?, que van como mostrando una tendencia a incluir elementos de salud mental en educación, de inclusión social y educativa, de diversidad, ética, ¿sí?, inclusión de tecnologías digitales. Acá nada más que solo mencionar que hay tenemos algunas sistematizaciones de los contenidos, de metodologías trabajadas en la maestría, ¿sí? Digamos, dirigidas por la directora anterior de la maestría, que es Mabela Ruiz, con su equipo, Vicky Facchinetti, Piris, bueno, y otra gente. Estas son algunas de las temáticas, no voy a como desarrollarla. Una preocupación que tenemos era, tiene que ver con la anterior, una de las preocupaciones es cómo dialogan nuestras tesis con las políticas educativas. ¿Qué pasa con eso? Nosotros tenemos tesis sobre Plan CAIF, sobre Plan Ceibal, Programa Maestros Comunitarios, Ruralidad, Educación Media, todo esto tenemos tesis, ¿sí? Y cómo dialogan luego, cómo se recogen luego la política educativa o las políticas públicas, cómo recogen estas producciones de conocimiento. Así que por ahí es otro de los desafíos. Y finalmente, nada, yo en concreto en la maestría nuestra identificábamos algunos desafíos que tenemos y que estamos tratando de abordar, que tiene que ver con los currículums, sobre todo la actualización de las mallas, ¿no?, el fortalecimiento de los equipos docentes, con los ingresos, que es el apoyo a la postulación de becas, la transversalización de líneas y programas. Nosotros tenemos una figura que se llama integración a programa. Los estudiantes de posgrado se tienen que integrar a los programas de la facultad. En el transcurso de la cursada, nuestros desafíos es tratar de generar trayectorias más acompañadas, ¿sí?, promover el debate sobre aspectos éticos. Y yo, aprovechando que está la gente de CFE acá, también quiero traer que otro de los desafíos en el tránsito de las cursadas son conseguir los avales para las investigaciones. Los avales llevan mucho tiempo. Tengo una maestranda que me dice, salió mi aval, me llevó 8 meses de conseguir el aval, ¿no? Y hay otra que todavía no lo ha conseguido. Pero bueno, esto, digamos, en esta cuestión de poder generar más sintonía, la cuestión de los avales. Y en los egresos, mejorar los tiempos de cursada y favorecer la cuestión de la trayectoria de la maestría al doctorado. Por ahí, un poco esto de los desafíos que encontraba. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Creo que la presentación que hiciste además nos introdujo muy bien en la realidad de la formación de posgrado de la facultad. Muchas gracias por eso y también por el esfuerzo para sintetizar una presentación muy, muy rica y muy amplia. Así que, bien, agradecidos. Vamos a seguir entonces con la mesa y ahora es el turno del decano Nicolás Dufo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Nicolás, te agradecemos la participación y bueno, te damos el uso de la palabra. Bueno, buenos días, gracias Pablo. A mí me da un poco de pudor lo que voy a decir porque veo que quienes me precedieron en la palabra tienen algunas cuestiones más concretas para presentar. Lo mío es una reflexión
poco novedosa, un poco movido por la consigna de esta idea de construir futuro, sobre nuevos desafíos, que es un título bastante amplio. De todos modos, me alegra muchísimo esta instancia, esta jornada, agradezco, porque además creo que queda en evidencia algo que ya sabemos, pero no por reiterado deja de ser importante, y es que la Universidad de la República no puede pensar jamás sola el problema de la producción de conocimiento en educación superior. Entonces, me parece que es muy importante que hoy haya autoridades de ANEP, del Consejo de Formación en Educación, y espero que así siga siendo, como viene siendo ya desde hace unos cuantos años, como se mostraba hoy en la primera parte de las exposiciones, ¿sí? Y en relación al problema de la construcción de conocimiento, a mí cuando me invitaron, en realidad me puse a reflexionar un poco sobre la esencia de la universidad, la esencia de la universidad pública, que en buena medida está contemplada o reflejada en algunas de las intervenciones que me precedieron en la palabra, está reflejada también en esa diversidad de temas que se pueden ver a través del QR en las tesis de la maestría en enseñanza universitaria. Y con la invitación me puse a pensar qué era lo que podía decir, y a mí me interesaba hacer sobre todo alguna reflexión de contexto, porque estamos en un contexto relacionado a la producción de conocimiento en educación superior, donde tenemos cada vez, o se insiste cada vez más en medir la productividad del conocimiento a partir de un repertorio cada vez más estrecho de indicadores, ¿no? Rankings internacionales, productividad científica, captación de recursos externos, competitividad académica. Y bajo esta lógica, la universidad vale en la medida que puede competir. Y todo lo demás, que es su función, que capaz que no es tan visible, pero que es la función social de la universidad en abstracto, de la universidad en general, no de la Universidad de la República. Pero otras funciones sociales, culturales, políticas también, aparecen como rezago, como ineficacia, como herencia de un pasado que hay que abandonar. Y que no se me malinterprete, yo soy un convencido y un gran defensor de que tenemos que formar a los mejores, tenemos que tener proyecto, tenemos que mejorar las condiciones de trabajo, pero que también hay que defender la idea de universidad. Porque este marco de los rankings no es neutral, tampoco es inevitable, responde a la consolidación de una visión hegemónica de universidad, centrada justamente en la competencia, en la jerarquía, en la medición estandarizada del desempeño académico, y a través de estas formas de medición, tampoco se me malinterprete, no está mal medir. Lo que creo que está mal es que las políticas de evaluación y de los discursos apunten solo a una visión de la excelencia, que se ha convertido en un criterio dominante para juzgar el valor de las instituciones, que son muy distintas entre sí, incluso al interior de las instituciones, como si existiera un único modelo legítimo de universidad. Y los académicos somos evaluados como sujetos neoliberales, y por ende creo que se espera de nosotros que seamos funcionales a una idea de economía del conocimiento, en lugar de una crítica o de una economía crítica al tipo de sociedad del conocimiento que queremos construir. Y hay una dramática disminución a partir de esta visión o de esta idea, o a mi entender hay una dramática disminución de la cultura del compañerismo, de la cultura de lo colectivo, que también originó y dio vida a las universidades. Sumado a que, yo soy en este caso circunstancialmente decano de la Facultad de Humanidades, que las humanidades son especialmente perjudicadas por ese modelo, por ejemplo, si se las compara con otras áreas del conocimiento que tienen resultados más inmediatos. Y a ver, de nuevo, ¿no? Estoy tratando de evitar malos entendidos. Para mí el problema no es la circulación de criterios de evaluación o de criterios internacionales de evaluación, sino su adopción acrítica como vara universal para medir el conocimiento en educación superior.
porque ese tipo de propuestas presentadas como modernización, para mí, generan un contraefecto, y es que vacían el sentido público que tiene la universidad. Y en sociedades fragmentadas como las latinoamericanas, a mí me parece que no es menor hacer una pregunta que es banal, pero que es una pregunta que hoy creo, puedo estar equivocado, que reviste muchísima importancia, y es ¿para qué sirve una universidad pública y para qué sirve construir conocimiento en educación superior en sociedades como las nuestras? Y ahí déjenme detenerme en 4 aspectos, tratando de cumplir con el tiempo. Bueno, y en primer lugar, creo que la universidad pública sirve para articular, digamos, tendencias globales con realidades que son locales o realidades que son nacionales, en sociedades como las latinoamericanas, que están marcadas por desigualdades estructurales, por conflictos pasados y por conflictos presentes, y creo que la idea de universidad pública traduce, filtra, permite discutir agendas sobre la base de problemas concretos, ¿no? Que son los que atraviesan nuestras sociedades. La pobreza, la violencia, la exclusión, el cumplimiento o no de los derechos, el desarrollo económico también. Y creo que esa es parte de la función central de una universidad pública porque, bueno, cumple con su función más de tipo político. En segundo lugar, en mi modestísima opinión, la universidad pública no solo produce conocimiento, sino que lo somete a la interrogante pública, lo somete a la sociedad. Ya sabemos que hay distintos niveles de reacción en la sociedad, ¿no? En un mundo regido también por las redes, ¿no? Pero bueno, la universidad tiene también ese desafío de contribuir a un debate público que está cada vez más empobrecido, planteando una función crítica que resulta incómoda, pero no por incómoda deja de ser indispensable. Después me parece que la universidad, en tercer lugar, cumple una función decisiva como puente entre el conocimiento especializado y el resto de la sociedad en su conjunto para, bueno, tratar de democratizar el acceso al conocimiento. Creo que las universidades públicas siguen siendo, o las universidades siguen siendo de los pocos espacios donde el conocimiento no es mercancía y la construcción de un saber experto, como decía recién, bueno, abre el debate en la sociedad. Porque la universidad, Virginia lo decía en su intervención hoy, y también Marcelo Ubal, la universidad también participa de la construcción y de la recreación de valores compartidos. La universidad es un proyecto común, ¿no? Me acordaba cuando pensaba en lo que iba a decir de esa etapa de marcha del año 73 de la universidad es el país, capaz que tenemos que abandonar la idea a la que aludía la etapa de marcha de la Universidad de la República, es el país, y la idea de que la universidad, el concepto, la idea de universidad tiene que ser el país. La semana pasada circuló por todos lados que la Facultad de Medicina iba a abrir la carrera completa de Medicina en Maldonado, al punto que hubo que hacer numerosas aclaraciones por parte de la Universidad de la República en relación al punto, pero ahí tenemos, digamos, una demanda social, una idea de comunidad, una comunidad que se moviliza atrás de una idea, como ha ocurrido en otros lugares, ¿no? Entonces, esta idea de los valores compartidos también está vinculada a que la universidad forma marcos éticos, lenguajes comunes, forma horizontes culturales, y es una tarea invisible que las formas de evaluar que hemos adoptado no miden, son incapaces de medir, y porque tienen que ver con la función política de la universidad pública y no con los resultados inmediatos. Y finalmente, bueno, a lo que nos convoca, digamos, ¿no? Es decir, también la universidad es un espacio fundamental para la producción de conocimiento orientado a dar cuenta de un espectro de problemas sociales amplio que muchas veces no generan una rentabilidad inmediata, pero que son, en algún sentido, la espalda de un país. Creo que a la prueba está, hoy se hablaba, ahora en la intervención que me precedió también, de las consecuencias de la pandemia. La Universidad de la República demostró su espalda, su backup en ese contexto tan
complicado para el país y para el mundo, ¿no? Entonces, esta pregunta de si tiene sentido o si sirven las universidades públicas, a mí me parece que la pregunta capaz que se puede alterar y es ¿al servicio de qué proyecto nosotros queremos construir universidad pública en el Uruguay con sus distintas instituciones terciarias, ¿no? Y que creo que estamos, como decía, a tiempo de dar el debate sobre si, digamos, el rol de las universidades públicas en el mercado académico global, que es profundamente desigual, eso no lo dije, pero creo que todos los que estamos acá lo sabemos, que muchas veces dentro de ese mercado global se obedece a requerimientos de corto plazo, a miras estrechas, y que lleva a que muchas veces la universidad pública deje de ser pública, ¿no? Es decir, se vuelve un eslabón más en una cadena que, a mi entender, es problemática porque ha decidido abandonar lo público, porque ha decidido abandonar lo colectivo. Y con esto cierro, mi impresión es que cuando se abandona lo colectivo, cuando se desprecia lo público, es que se abandona esa posibilidad de construir futuro, que creo que es lo que nos reúne hoy aquí. Así que estas reflexiones sueltas eran un poco para plantear esa discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. La verdad que tus reflexiones sueltas son muy contundentes y creo que, digamos, plantean en la mesa algo que no habíamos abordado, que es dar un pasito atrás antes de pensar muchas de las cuestiones en las que estamos discutiendo y trabajar sobre esta pregunta de al servicio de qué proyecto construimos universidad. Y me parece que los lineamientos que vos planteás están muy claros y son muy compartibles, además. Así que muchas gracias, Nico. Vamos con la consejera Martina Bailón, Consejo de Formación en Educación. Martina, adelante. Gracias, Pablo. Bueno, en primera instancia quiero agradecer profundamente a esta invitación que hemos recibido desde el Consejo de Formación en Educación y esto que se volvió una instancia conjunta. Y no sé si es algo demasiado personal, pero me animo a invitar a colocar esto en común. Para nosotros esta es una instancia sustantiva. Mucho de lo que está sucediendo acá hoy, me animo a pensar que no va a ser una jornada más, porque entiendo que el compromiso que tenemos cada uno de nosotros, hoy hablábamos de la efervescencia de algunas conversaciones del entremedio, el compromiso de cada uno de nosotros es avanzar en las concreciones, en las materializaciones que son a esta altura imprescindibles. Estuvo casi el Consejo en pleno hoy temprano y también los colegas lo están siguiendo porque de hecho ahora de tarde nos vamos a seguir en sesión, pero está representada la estructura académica del Consejo de Formación en Educación, en la dirección del IPES y el equipo, en los colegas que han venido en representación de los departamentos académicos y el resto de la estructura que se va recuperando y restituyendo con las posibilidades que tenemos hoy. Esto es para nada menor. Colegas del interior, de hecho, de institutos de formación docente, bueno, seguramente me estoy olvidando de alguien, pero esto habla de lo que es el CFE y de la obligación que tenemos como consejo en un momento fundamental, y me animo a pensar esta mesa como una mesa donde nos pensamos como universidad ya sin nombre propio, sino como vos lo traías recién, y agradezco esa invitación, porque el Parlamento está discutiendo y muchos de nuestros representantes están públicamente tomando la voz en la discusión de lo que es la universidad de la educación y la posibilidad de su concreción, y tiene que ver con esto mismo. De hecho, esta instancia que, digamos, se aboca al asunto de la creación de conocimiento, si se quiere, nos obliga y nos invita a repensarnos en cada una de las funciones que voy a hablar a cuento del Consejo de Formación en Educación.
Y voy a empezar por el final porque así a los 10 minutos corto y me aseguro decir lo último. Voy a ir derecho a lo que ponía en los apuntes en suma. Y ahí vuelvo a traer una hermosa poesía de Ida Vitale, que el año pasado cuando tuvimos una actividad vinculada a la UNED la llevaba también, el permitirnos sumar aspectos que no son 1 más 1. O sea, pensar desde la complejidad, desde la diversidad de lo que a priori quizás no tiene conexión, pues es lo que nos tenemos que obligar hoy. El periodo que nosotros asumimos pone arriba de la mesa la dramática realidad que tiene la política pública cuando no se asegura la acumulación positiva. Esto que para Uruguay es algo que lo tenemos como agregado en nuestro ADN y lo vemos en la región dramáticamente, qué pasa cuando asume un gobierno y se caen las cosas, pues en el Consejo de Formación en Educación lo vivimos y las áreas más afectadas fueron precisamente estas, el presidente hoy temprano lo colocó. Y tiene que ver con el sentido ético-político que tiene la construcción de institucionalidad y parte de lo que no podemos ser ajenos a la realidad de nuestro mundo, del mundo lejano, que realmente la creación de conocimiento está muy asociada a lo que está pasando en un mundo que se dedica a devastar. Y yo espero que las generaciones que llegan a la formación no se sientan invitadas a entrar a una lógica mercantil, capitalista y devastadora de la creación de conocimiento, porque también eso produce el conocimiento. La inversión en el conocimiento está asociada a la industria de guerra, a la devastación, y nos toca a nosotros, y no, esto no tiene que ver con el CFE, a priori me fui un poco, pero también tiene que ver. Porque si no instalamos espacios de creación de conocimiento basados en la solidaridad, en la construcción de democracia, hay poco para hacer en la tarea de educar. Y bueno, a lo que iban nuestros desafíos, los desafíos tienen que ver con cartografiar el estado de situación de la investigación disponible, estoy hablando en el marco de la formación en educación, pero que mucha es conjunta. Y la buena noticia es que la participación de los colegas hoy, que me consta que sus aportes no fueron solamente personales, porque trajeron tarea de colectivos, avanzaron sobre eso y la mesa anterior puso arriba de la mesa, bueno, ¿qué es lo que hay? De nuestra parte estamos obligados a mostrar qué es lo que se siguió haciendo aún cuando no hubo herramientas disponibles para asegurar la investigación, la extensión, la enseñanza vinculada a la creación de conocimiento. Nos debemos también, quienes nos dedicamos a la educación, construir un relato que haga justicia a las múltiples formas en las que el trabajo vinculado a la educación, la tarea de educar, tiene efectiva vinculación con la creación de conocimiento. Y no estoy yendo a una mirada romántica del docente que investiga, sino que estoy yendo quizás a la mirada dramática de cómo nos tenemos que particionar las personas cuando nuestra jornada laboral como trabajadoras, trabajadores está abocada a la enseñanza, está abocada a la gestión y cómo el oficio, y estaba hoy arriba de la mesa, el oficio de investigar, el oficio de hacer extensión implica lograr posicionarnos de otras formas. Y esto está muy vinculado al trabajo docente y también tiene que estar vinculada a la discusión de cómo financiamos estos distintos aspectos dentro de los ámbitos de la educación. Estamos obligados a instalar herramientas conjuntas. No podemos pensar en herramientas que no se aseguren la vinculación con otras instituciones. Nosotros hoy tenemos abierto el Fondo CFE Investiga, que si de hecho hay alguien que quiere conversar acá para presentarse, está hoy abierto hasta el 12 de mayo. Y el CFE Investiga es la herramienta que subsistió y subsistió porque había allí un convenio que comprometía al CFE con una institución tercera, con la ANI, y esas son maneras de asegurar la continuidad de las políticas públicas. Bueno, ese fondo invita al financiamiento de proyectos interinstitucionales. La construcción de un cuarto punto, la construcción de las líneas estratégicas, y agradezco tu intervención porque yo iba por el lado y Esther también lo trajo, cómo se vinculan los espacios de creación de conocimiento con la política pública,
cómo la política pública logra orientar y encauzar fondos para marcar las intenciones, pero cómo también logramos que los espacios que no toman decisiones sobre las políticas públicas tengan incidencia. De lo contrario, probablemente las disidencias sigan quedando silenciadas, ocultas y no visibles en la agenda. Y me voy a ir en los minutos que me quedan a un par de metáforas con las que empezamos conjuntamente con otras colegas con las que estuvimos conversando para esta presentación. Y una primera metáfora es el tango de Contur, porque si no nos pensamos en tango, no somos del Río de la Plata. El tango como dos extraños. Y la docencia y la investigación a mí me llevó al tango. Yo tengo esto de que muchas veces es como una metáfora, me ayuda como a condensar algunas ideas. Y nos tenemos que hacer cargo de esa extrañeza y de esa complejidad que tiene, porque estoy convencida que en lo que nos toca en el Consejo de Formación en Educación, nos tenemos que poder proyectar conviviendo con esta extrañeza del oficio de investigar vinculado a los otros oficios y de qué manera la investigación se mete adentro del aula, de qué manera, y digo del aula para hablar de la clase, porque seguimos teniendo la forma escuela muy manifiesta en toda la formación, y de esa manera la investigación, la extensión, parte al medio, al aula, porque de hecho cuando vos hablabas de las mallas curriculares muy escolarizadas o escolarizantes, y nos tenemos que obligar a pensar otras formas de diseño de espacios de profesionalización, no mercantiles, porque no se trata de volvernos píldoras que te doy lo que necesitas, por ahí va parte del mercado de los ámbitos de especialización y producción de conocimiento. Pero nos tenemos que asegurar esos vasos comunicantes. Y creo que ahí tenemos la mejor oportunidad. Nosotros hoy en el CFE estamos discutiendo los nuevos planes, estamos recuperando la conversación histórica Cristina traía el Plan 2008 y el Sistema Único, recuperar nuestra historia, poder hacer honor a esa historia y animarlos, de alguna manera, animarnos también a las transgresiones imprescindibles. Estamos discutiendo planes y parte de esa discusión tiene que poder empaparse de qué implica la formación inicial vinculada a los ámbitos de creación de conocimiento. Y en el último minuto, yo tenía uno. La última cuestión que quiero colocar arriba de la mesa es el problema de los invisibles. Y mirando nuestro estado de situación hacia adentro del CFE, creo que hay mucho de invisibilizar lo que genuinamente hacemos y de esa manera reconocernos en lo que sucede de hecho. Porque en este rol me ha tocado recorrer, más de lo que lo había hecho hasta ahora, distintos institutos, centros que están haciendo investigación de las formas que se dan. Y son espacios de investigación, de creación de conocimiento que no están correctamente o genuinamente o justamente reconocidos y que por tanto quizás a veces nos perdemos oportunidad de hacer circular esos distintos modos de producción de conocimiento entre los ámbitos más instituidos e institucionalizados. Entonces creo que ahí está la otra buena noticia es que yo me vine optimista, hoy me voy con un efecto de haber echado luz, porque creo que parte de esto sucedió. Nos encontramos, circularon cuestiones que algunas estaban olvidadas, que otras estaban poco cuantificadas, también nos sirve para ver qué nos está pasando con cuántos egresamos. Entonces, bueno, amigarnos con la extrañeza de estos mundos y animarnos también a echar luz y creernos y dar lugar a lo que genuinamente estamos haciendo. Agradezco de nuevo la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina. No sé si les pasa a ustedes que están aquí, pero yo estoy disfrutando un montón esta mesa. Realmente creo que cada uno de los aportes que se viene haciendo, además,
nos permiten como, bueno, meternos un poquito adentro también de cada institución. Y Martina dejó una frase que yo la encuadraría, que es pensarnos como universidad ya sin nombre propio, ¿no? Y cuando estemos hablando de universidad estamos hablando de un espacio conjunto que excede límites institucionales y que lo que define es una posición y un lugar desde el cual estamos enunciando, trabajando y construyendo conocimiento. Así que bueno, muchas gracias, Martina. Vamos a continuación con el doctor Felipe Estevenazzi. Felipe, docente del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y viene en representación, ¿no?, de la maestría de facultad y del doctorado en educación. Adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer por la posibilidad de compartir algunas cuestiones que hacen justamente al trabajo en la comisión de maestría y el diploma en educación rural y el doctorado en educación. Cuando me invitaban yo ponía abría el paraguas y decía, miren que si me invitan, no suelo pensar la educación superior como tema de investigación, más bien la educación primaria, pero por tareas de gestión académica me ha tocado haber estado y estar en esos 3 espacios que voy a tratar de colocar ahí. Me parece, primero, súper motivante esto de estar trabajando el tema de la educación superior en forma conjunta entre ANEP, UDELAR, y esto de repensándonos como sistema público de educación, que todavía no somos como sistema público, pero avanzar hacia eso me parece interesante. Me parece interesante además porque entiendo que solemos quedarnos más en los ruidos que en la conversación, y acá de alguna manera la primera mesa colocó esta cuestión de que hay antecedentes de trabajo conjunto, ¿no? Cuando digo los ruidos me refiero a los chisperíos y a los no puestas de acuerdo, y en realidad nos perdemos de todo lo que conversamos, de todo lo que efectivamente podemos hacer. Me parece que ahí tenemos que poder pensar algunas cosas más desde otra dinámica de trabajo conjunto. Sobre todo en un país que cada vez somos menos, hay quienes ya están planteando que los centros educativos debieran pensarse en clave intergeneracional y también en clave interinstitucional. Cuando abrió Marcelo y hacía referencia al Polo de Educación Superior en Rivera, ahí claramente hay un claro ejemplo de las cosas que se pueden pensar en forma conjunta. Acá yo voy a tratar de hacer sintéticamente. Nosotros en la Facultad de Humanidades tenemos la maestría en Teorías y Prácticas en Educación, que está en su 6ª cohorte. Ha tenido un promedio de 32 maestrandos por cohorte. Este año acaban de ingresar 35. Concuerdo, y lo digo acá porque lo dije cuando me tocó integrar ese espacio de gestión académica, tenemos una malla curricular demasiado cargada, demasiado escolarizada, y debiéramos de ir hacia una mayor orientación en las tesis. Eso es parte de lo que nos viene pasando. Y ahora estaba tratando de datar cuándo, pero es una historia larga, la del diploma en educación rural, y ahí me parece interesante hacer un reconocimiento público al trabajo de Limber Santos y de Pablo Díaz, que con mucho esfuerzo y en forma muy silenciosa lograron que esto sea posible, y hoy tenemos una primer cohorte de 48 estudiantes, maestras y maestros rurales, que están cursando el diploma y que tienen la posibilidad, si les interesa, de continuar hacia la maestría. Y una cuestión que, como hijo del interior, más del 50% residen al norte del Río Negro, lo cual me parece una cuestión súper relevante. Tiene un funcionamiento que además es interesante y que debiéramos de poder estudiarlo como práctica universitaria, para tratar de romper ese imaginario muy sesentista de que la universidad es lo que pasa acá en Montevideo y cuando nos juntamos y nos vemos todos en el mismo edificio. Creo que la pandemia planteó algunas cosas y esta práctica concreta nos enseña un funcionamiento multisede, híbrido, alternándose presencialidad, virtualidad. Parece súper interesante. Tomando esta experiencia también se viene avanzando en la creación de 2 diplomas más junto con ANEP, 2 especializaciones más, uno vinculado a convivencia y memoria y otro a cuerpo, género y diversidad. Y el otro espacio académico en el cual estamos trabajando tiene que ver con el doctorado en educación.
que ahí es interesante porque el doctorado ya surge como un espacio de confluencia entre todas las maestrías, que no las voy a mencionar, pero son las que estaban en la primera placa que traían las compañeras y los compañeros hoy. Todas las maestrías vinculadas al campo de la educación de la UDELAR se articulan en el doctorado e integran el comité académico del doctorado. Y a partir de 2026 también contamos en el doctorado con la presencia de un representante del CFE, en este caso el profesor Fernando Pelle, que se integró al comité académico del doctorado. El doctorado viene teniendo una cohorte promedio de unos 13 doctorandos. Justo el lunes cerró la postulación y todavía UPEP estaba organizando la información, no sabemos cuántas y cuántos se postularon, pero también hay una cuestión que me parece interesante colocar, que de alguna manera todas esas maestrías y el doctorado componen la oferta pública vinculada al campo de posgrado en la UDELAR. Cuestión que no es menor y que viene teniendo una demanda sostenida en el tiempo, que debiéramos en este escenario que hoy traían los colegas, bueno, en términos de posgrado la universidad de un 84 pasa a un 57, o sea, que venimos perdiendo la carrera en relación a asegurar esta oferta pública. Ahí tenemos una limitante clara que tiene que ver con los recursos. La maestría, el diploma y el doctorado no tienen recursos consolidados en la facultad. Entonces, esto es una dificultad importante que tenemos, que hemos, de alguna manera, de forma conjunta, nos hemos venido presentando a los llamados de la Comisión Académica de Posgrado para poder contar con recursos, pero bueno, es parte de lo que venimos teniendo como problema. Ahí uno de los esfuerzos que venimos haciendo en esto de una mayor articulación es que ya tiene historia, o sea, hay una articulación que viene, que le da origen al doctorado, pero que además la maestría en teorías y prácticas en educación, que es la que está en facultad, y la maestría en enseñanza universitaria vienen desde 2017 trabajando en forma conjunta sus cursos, que de alguna manera que se pueden cursar de manera combinada, pero además pensando en forma conjunta los recursos que se solicitan a la Comisión Académica de Posgrado. O sea que ahí hay un esfuerzo que venimos desarrollando y desde ambos espacios y desde el doctorado estamos apostando a la construcción de avanzar hacia un programa de formación de posgrado que debiéramos de pensarlo no solo en la UDELAR, sino de pensarlo en forma conjunta. Decir, bueno, ¿qué estrategias podemos darnos para conformar ese programa de formación de posgrado? Teniendo en cuenta que quizá sea necesario que haya más maestrías, que haya más espacios, pero que esto no necesariamente implique duplicar lo que se hace. Estamos trabajando justamente en poder, con los recursos que ya tenemos, que como repito, son escasos, pero hay cuestiones que tenemos de posibilidades interesantes de trabajo en las distintas facultades, articularlas mejor para poder tener mejores cursos de maestría en términos, sobre todo, de lo teórico-metodológico, que es una de las cuestiones que tenemos que seguir trabajando e intensificando. Y lo digo porque me ha tocado ser docente de algunos de esos cursos, entonces tengo autoridad para decir que podemos mejorarlo sin andar poniendo, por experiencia propia, sin tener que andar nombrando a otras y a otros. Entonces ahí creo que tenemos una cuestión para poder colocar. Después, el otro desafío, tenemos que poder pensar en maximizar los recursos para asegurar las trayectorias educativas de los procesos, como ya fue planteado, son largos, son tortuosos. Nosotros, lo ideal claramente sería poder contar con becas, que las hay, pero que siguen siendo pocas. Pero también tenemos que poder pensar en otros tipos de incentivos que sí las instituciones pueden dar. Y ahí cuando hoy Virginia decía, tenemos que poder promover, cuidar y facilitar las trayectorias de posgrado, yo creo que estamos lejos de esto. Más bien, lo que uno ve es que las colegas y los colegas que están haciendo los posgrados sienten como una falta o están siendo recriminados porque se van a estudiar, recriminados porque piden licencia. Bueno, eso no nos puede pasar. Tenemos que pensar, estamos haciendo una inversión país que nos va a costar recursos, sí, claramente, porque los recursos no son solo becas. A veces hay que poder reponer
y permítanme por los tiempos que tengo, reponer las horas docentes de las colegas y los colegas que están haciendo cursos de posgrado porque gana el país. Entonces creo que ahí tenemos que poder trabajar de mejor manera. Del punto de vista normativo sigue estando pensado de que la licencia es para el grado, y uno como tutoreando muchas veces tiene que hacer notas para que se les acepte que no presentaron ningún examen, porque sabe usted que en la maestría no hay ningún examen, pero se necesita tiempo. Esto parece risible, pero es los obstáculos reales con los que trabajamos. Después, y con esto cierro, en esto del mayor intercambio ANEP-UDELAR, creo que tenemos que poder de alguna manera contar con mayor información. Hoy se hablaba de un observatorio de las trayectorias, esto sería para nosotros súper interesante y estamos afines a trabajar para apoyar en esto. De alguna manera lograr dimensionar también qué es lo que pasa con la formación de posgrado en las trayectorias de los colegas de ANEP, ¿no? Porque ahí nosotros tenemos una cuestión interesante. Y la otra cuestión que ya lo dijo Esther, pero lo voy a reiterar, si estamos trabajando y decididamente en forma conjunta, no nos puede pasar que haya 6, 8 meses para conseguir espacio para hacer un trabajo de investigación, porque ahí lo que tenemos que poder, de alguna manera, y miren que hemos dado todas las vueltas, todas las vueltas, digo, solo por el subsistema, vamos a nivel central y rebotamos más o menos siempre igual. Ahí tendríamos que poder pensar por qué diablos se nos demora tanto estos trámites, si es que tienen que ver con sospechas de qué es lo que vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, con quiénes lo vamos a hacer. Y la otra cuestión es, debiéramos de poder tener un repositorio de consulta de las tesis, porque a veces se siente, y los estudiantes de grado lo ven como después lamentablemente se acostumbran a que eso pasa, pero ven como con cierta extrañeza. ¿Qué pasa con lo que se investiga que después no tiene ningún correlato en el vínculo con las políticas educativas? Esto pasa. Cuando uno está empezando, los estudiantes dicen, bueno, es medio frustrante. Bueno, por ahora es así, es la respuesta que solemos darle, ¿no? Pero creo que es parte de lo que también tenemos que pensar. Y ahí me parece, hoy cuando Pablo decía, estamos pensando en proyectos de investigación conjunta, me parece una vía súper interesante porque creo que parte de los ruidos que seguimos teniendo en esto de que como dos extraños, tiene que ver con que no nos conocemos y no trabajamos en forma conjunta. Hace tiempo aprendí trabajando con psicólogos que el trabajo ordena. Entonces, capaz que si dejamos el ruido y empezamos a trabajar en forma conjunta, algunas de estas cosas en la micro empiezan a resolverse y eso me parece como una cuestión interesante a pensar. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, también por una presentación que nos abre un montón de elementos, pensándolo además desde la gestión, las articulaciones ya existentes, pero la necesidad de trascenderlo y ubicando algunos problemas materiales también que es necesario trabajar. Y bueno, me quedo también con esta última idea de que trabajando en conjunto es que efectivamente se construye esa comunidad académica y se quitan de escena otros elementos que quizás no tienen existencia material, pero circulan y bueno, trabajando con el otro uno aprende, digamos, a construir. Así que bueno, muchas gracias, Felipe, también. Yo ahora le voy a pedir a la mesa que cumpla la detestable función que yo cumplí hasta ahora, de avisar cuando quedan 2 minutos y ese tipo de cosas, aunque trataré yo mismo de autodisciplinarme. Son 4, así que pienso que pueden encuadrarme. Pero voy a tratar de ser en sí muy breve y casi que desarrollar un punteo. Muchas de las cosas que voy a decir en verdad están ya planteadas, pero bueno, lo pensé de esta manera. Por un lado, desafíos de la producción de conocimiento en educación superior, 6 desafíos, y por otro lado, 2 líneas de trabajo. Entonces, simplemente el mapeo de desafíos y algunas cosas efectivamente aquí fueron planteadas. 1, el tema internacionalización y construcción de redes, como un tema básico y fundamental. Nosotros tenemos que insertarnos en circuitos internacionales de producción de conocimiento en estas temáticas. Hay nodos y redes muy fuertes.
teniendo sí particularmente presente los fuertes niveles de mercantilización del trabajo universitario y muchas veces de esas propias redes, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que tener mucho cuidado. En este sentido, ya se habló de este tema, pero el tema de la internacionalización evidentemente es un tema clave. Quiero decir, tenemos que pensar mucho hacia adentro y cómo interactuamos, pero no podemos dejar de tener presente participar de debates que siempre nos excedan. El punto 2, la consolidación de la construcción de lo que llamaríamos el campo problemático de la investigación en educación superior en Uruguay, ¿sí? Tomando, digamos, esa idea de Semmelman de campos problemáticos, que después trabajó Adriana Puigros, bueno, y mucha gente, ¿no? Pero creo que todavía tenemos una gran dispersión en cuanto a construir efectivamente cuáles son los elementos que son parte de ese campo problemático. Y esto tiene que ver también, obviamente, con algunas otras cuestiones que ya se han planteado aquí, con la construcción de mapas conjuntos y demás, pero hay un tema que es la construcción del campo problemático. 3, en relación con eso, la necesidad, lo decía muy claramente Virginia hoy, la necesidad de información, saber dónde estamos parados, y esto traducirlo en términos de mapeo, de investigadores, de grupos de investigación, de temas de investigación que están efectivamente existiendo y que por lo general se ignoran recíprocamente de un modo que hasta causa ternura, ¿no? Porque es difícil entender eso. Adentro de las instituciones, entre las instituciones, bueno, esto evidentemente es algo que tenemos que dejar atrás. Necesitamos este mapeo, investigadores, grupos, temas y ubicación territorial. Me parece que la intervención de Marcelo ha sido muy pertinente en esta mesa porque nos ayudó también a salir un poquito de este lugar, de Montevideo, y pensar la cosa en términos más amplios. También lo traía Felipe con el diploma de educación terciaria. Podrían haber venido colegas del CENUR Litoral Norte también a plantear toda la cooperación con las universidades argentinas. Lo plantearon hoy también los colegas del CFE, el trabajo en conjunto también a nivel de frontera del río Uruguay, digamos, ¿no? Pero bueno, necesitamos evidentemente ese mapa. Cuarto punto, las políticas dirigidas a consolidar la masa crítica de investigadores e investigadoras en educación superior. Y esto tiene que ver con la circulación de los resultados de investigación, encuentros de equipos de trabajo, líneas con financiación específica para temas de educación superior, profundizar esto, y un trabajo fuerte a nivel de formación de investigadores en el posgrado. No estoy diciendo seguramente ninguna novedad, esto ha sido planteado con mucha fuerza en la mesa, pero como decía Martina, estamos ante el desafío de concretar estas cuestiones, ¿no? El quinto, diría, es un enfoque de integralidad. Martina a ver si lo trajo con mucha claridad eso, la convergencia de la investigación en educación superior con la enseñanza en el grado y en el posgrado, y también la extensión a nivel de espacios de formación integral, de proyectos específicos, pensar la producción de conocimiento en educación superior integralmente también. Esto me parece que es clave. Y no dejar de tener en cuenta la participación en esto de los proyectos de estudiantes, que a veces nos quedan un poco por fuera de estos mapas, pero me parece también relevante pensar la participación de estudiantes en el grado, particularmente estoy pensando, ¿no? Porque es ahí donde vamos también iniciando muchas veces ese proceso de formación. Y el sexto, evidentemente, es sostener el financiamiento y combatir la precariedad laboral, porque nos quedamos muy en el aire si sostenemos todas estas cuestiones y no hacemos referencia, como aquí ya se ha hecho, a la precarización laboral de gran parte de nuestros y nuestras docentes, multiempleo, etcétera. Y aquí deberíamos tener una política un poco más firme de promoción específicamente en investigadores en educación, de acceso al régimen de dedicación total en términos de la Universidad de la República, pero instrumentos afines dentro del conjunto del sistema, porque evidentemente es muy difícil hablar de
profundizar una masa crítica y avanzar en todos estos aspectos si no combatimos la precariedad laboral. Y tenemos a los colegas trabajando en 3 proyectos para intentar hacer una canasta a fin de mes para sostener a su familia. Esto hay que decirlo con total claridad. En estas 2 líneas de trabajo, voy a hablar primero muy concretamente a nivel más interno de Universidad de la República y a su vez a nivel del sistema terciario de educación pública, ¿no? También aquí se ha planteado, ¿no? Nosotros necesitamos a nivel de la Universidad de la República la construcción de un programa de formación universitaria en temas vinculados a educación que nos permita hacer converger la enseñanza de grado, la enseñanza de posgrado, la investigación sobre temas vinculados a educación y a enseñanza y también las acciones de extensión en términos integrales. Yo a esto le llamo un programa universitario, ¿sí? Que pueda ser de referencia. Entonces, insisto, supone la articulación a nivel de formación de grado, ¿no? En la UDELAR, pero también, digamos, con el conjunto del sistema terciario. Alguna iniciativa incipiente en este sentido tiene que ver con conversaciones en curso. Nos hemos reunido con Nicolás, decano de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con Enrico Irrazábal, decano de Psicología, con Mariana Sarni, directora de ICEF, a ver cómo podemos pensar esto de algunos niveles de convergencia en la formación del grado y cómo lo podríamos pensar esto en conjunto también con el CFE y con la UTEC. A la idea, digamos que estamos lanzando ideas de ciclos iniciales vinculados a educación, por ejemplo, donde podamos converger desde distintas formaciones o para distintas formaciones. La convergencia a nivel de posgrado es seguro un segundo elemento. Nosotros hoy por hoy tenemos 6 maestrías ya mencionadas y algunas nuevas que están allí por alumbrarse, pero al día de hoy 6. Tenemos un conjunto también compartidas con ANEP. Y como lo dijo muy claramente Felipe, acá claramente hay que avanzar en pensar ofertas compartidas entre todas estas maestrías, trayectos comunes, trabajos conjuntos en, por ejemplo, seminarios de tesis, intermaestrías. Hay que poner un menú de cuestiones sobre la mesa, pero que permitan convergencia y articulación. Yo creo que, por ejemplo, lo dijo Felipe, lo cito nuevamente, algún curso de partida vinculado a cuestiones epistemológicas sobre la construcción del campo de la educación y cuestiones metodológicas acerca de la investigación en educación, perfectamente podrían ser compartidas entre el conjunto de las maestrías, ¿sí? Y esto además sería una herramienta muy poderosa de consolidar esa masa crítica de la gente que se empieza a encontrar en su propia formación cursando distintas maestrías. Y esto lo llevo más allá, inclusive, por supuesto, con las compartidas con ANEP. Creo que tenemos que avanzar en eso. Un tercer punto en el que estamos abocados es el mapeo de investigaciones en educación y en educación superior en la UDELAR. La presentación de la mesa de hoy fue claramente un aporte en esa línea. Debo decir que estamos trabajando también con la Comisión Sectorial de Investigación Científica en la producción de una base de datos que nos permita conocer, ya sea proyectos de investigación presentados a las distintas convocatorias, como tesis en distintas maestrías y becas obtenidas a través de la CAP vinculadas a educación. Entonces, que nos permita identificar personas, grupos, temas, ubicación territorial, proyecto financiado, tema del proyecto, etcétera, como aporte a la construcción de ese mapeo. Es decir, bueno, esta es la comunidad de investigadores e investigadoras en educación, por lo menos desde el punto de vista de la presentación de sus proyectos de investigación. Y a su vez también esto está avanzado en términos de enseñanza, como se presentó hoy, ¿no? Esto evidentemente es una herramienta muy necesaria. Bueno, el desarrollo de jornadas, seminarios e instancias de intercambio como esta, nosotros las vamos a estar invitando a otras y esperamos también ser invitados a otras acciones que podamos pensar en conjunto en otras locaciones institucionales y geográficas, ¿sí? Y bueno, y por supuesto la articulación en términos de extensión, como una última cuestión, hay muchísima actividad de extensión vinculada a educación y a enseñanza que hay que articular.
Y termino con la referencia, la segunda parte, yo decía 2 líneas de trabajo, la línea de trabajo a nivel del sistema terciario superior de educación pública. Hay un trabajo allí muy fuerte de convergencia que está sucediendo en la comisión mixta NEPU del ARUTEC, que creo que efectivamente está generando un ambiente, un ecosistema, diríamos, de trabajo conjunto que genera muchísimas potencialidades. También en la subcomisión del Sistema Nacional de Educación Pública Terciaria, a la que creo que se refirió Virginia hoy, del SNEP, en la que, a diferencia de la mixta, en la que participan también el MEC, la educación policial y la educación militar, que dicho sea de paso, y un pequeño paréntesis, son ámbitos de la educación pública con los que también tenemos que dialogar. Pero bueno, a nivel del sistema terciario tenemos esos espacios de producción de política y espacios en los cuales las articulaciones se están dando, ¿sí? Nuevos convenios que abran nuevas posibilidades de cooperación. En este caso está el camino muy abonado en el trabajo con ANEP. Hay algunos convenios que están avanzados, prontos para su consideración por las autoridades, vinculadas a temas de enseñanza y producción de conocimiento sobre educación superior, que evidentemente hay que avanzar, pero quiero decir, los convenios están ya casi para ser discutidos en los ámbitos de decisión. Por supuesto que el espacio en esto del sistema terciario, el espacio de la maestría en enseñanza universitaria, en esta articulación más amplia con el conjunto de las maestrías que planteábamos recién, pero además donde también está participando el CFE, y el doctorado en educación, donde también está participando en el CFE, seguramente son ámbitos prioritarios como para avanzar en estas sinergias, ¿sí? El observatorio mencionado aquí de la transición entre educación media y terciaria en Uruguay es un elemento absolutamente clave. Nació en el 2020 a partir de un acuerdo inicial entre ANEP y UDELAR, luego se sumó la UTEC. Hasta ahora hemos tenido dificultades para consolidar el trabajo del observatorio por temas presupuestales, pero este punto va a estar en los 3 pedidos presupuestales de los entes autónomos de la enseñanza, y confío que también del MEC, porque Virginia también planteó con mucho énfasis la necesidad de que el observatorio se consolide, y efectivamente para nosotros sería una herramienta fundamental para hacer para la posibilidad del seguimiento de las trayectorias educativas y comprender mejor las trayectorias educativas en la transición entre la enseñanza media y la educación terciaria y superior, y dentro de la educación terciaria y superior. Y 2 cositas más. Fundamental, 2 minutos. Gracias, Felipe. El trabajo en conjunto que en este momento está desarrollando un equipo técnico incorporado, integrado por colegas de la ANEP, de la UTEC y de la Universidad de la República en la construcción de un plan de promoción de la democratización de la educación superior, que supone una serie de acciones para apoyar la finalización de la educación media e impulsar el ingreso de la educación terciaria y superior con perspectiva de sistema terciario público, ¿sí? Este es un proyecto que se está elaborando conjuntamente, la comisión mixta es en el ámbito central, pero también ha tenido sus tratamientos a nivel de autoridades de los diversos subsistemas, y dentro del mismo aparece como un componente de este plan de democratización la realización, la promoción de proyectos conjuntos de investigación en educación superior. Es una línea que la Universidad de la República ya tiene en funcionamiento, pero la conversación que está sobre la mesa y que ojalá podamos avanzar es para el año 27 poder hacer un llamado conjunto, porque digamos, los recursos, la disponibilidad de los recursos también señala las voluntades políticas. Entonces, la posibilidad de un llamado conjunto de proyectos de investigación en educación superior entre, por lo menos, UDELAR y ANEP, como algo muy posible. Y sobre esto quiero llamar particularmente la atención de una situación que se va a producir justamente a partir de que los 3 entes autónomos de la educación pública del país converjan en la elaboración de un plan de democratización de la educación superior con un conjunto de acciones, va a suponer por primera vez la presentación de una oferta y de una propuesta articulada dentro del sistema en una rendición de cuentas. Quiero decir,
la ANEP, la UTEC y la Universidad de la República presentando el mismo proyecto, ¿sí?, a consideración del Poder Ejecutivo y del Parlamento, con el objetivo central de avanzar en la democratización de la educación superior. ¿Sí? Esto ciertamente me parece a mí un indicador muy claro del nivel de avance que van teniendo estos procesos y de las señales inequívocas hacia el ámbito político de la firme voluntad de los entes autónomos de la enseñanza pública de avanzar en conjunto en acciones vinculadas a la democratización en la educación superior. Y finalmente decir que evidentemente todos estos esfuerzos, y algo de esto también se planteó en la mesa, necesitan de estar articulados con una estrategia nacional de desarrollo. Esto tiene que ver también con la pregunta de Nico de hoy, bueno, ¿para qué sociedad formamos desde la universidad, en esta idea de universidad en sentido amplio? Y me parece que es algo que no debería salir tampoco del ámbito de la conversación, el hecho de decir, bueno, se trata para la construcción de una sociedad que sea más soberana, más democrática, que pueda incorporar más conocimiento en sus procesos productivos, y bien sabemos que la formación en educación y el desarrollo de la educación superior para esto es absolutamente estratégico en términos nacionales. Así que ahí también tenemos, vaya, más que un desafío. Dejo por aquí, muchas gracias. Vamos a abrir, Mercedes, ¿te parece? Muchísimas gracias. Bueno, abrimos las palabras. A ver, preguntas, reflexiones. No hace falta que sean preguntas. Acá, muy bien. La consejera Nobel. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Gabriela Rico, soy la consejera docente del CFE, que comparto acá con Martina, estamos quedando por parte del Consejo. Primero que nada agradecer, la verdad que las exposiciones fueron todas valiosísimas, y esta cuestión del puzzle, ¿no?, de que cada uno va como incorporando distintas miradas, uno se lleva como un escenario mucho más amplio y complejo. Yo quería recuperar acá, quiero ser muy breve además porque nosotros también tenemos sesión del Consejo en un ratito que pospusimos porque era la mañana, pero quería recuperar algunas acciones que se fueron haciendo en esta cuestión, como es la construcción del movimiento Miguel Soler justamente para la defensa de la educación superior, ¿no?, en la cual participa también, por ejemplo, Cancela, participa por la UDELAR y participamos estudiantes, docentes y distintos grupos, en esa cuestión de la defensa del espacio terciario público, ¿verdad?, o superior público. Y que sea una bandera que no surge solamente de lo institucional, sino también desde espacios por fuera de lo que son los ámbitos institucionales. Recuperando también algunas otras cuestiones, como cuando Benassi planteaba el tema de las dificultades, ¿no?, y también recordar que gran parte de nuestro colectivo de docentes y egresadas y estudiantes son mujeres, hay un gran alto de feminización y eso también dificulta, ¿no?, y pensar en qué ayudas y qué apoyos tenemos también para las mujeres, también en clave de estas cuestiones de poder seguir las formaciones de posgrado. Y bueno, y la importancia también, y acá las dificultades que tenemos, qué pasa con esa construcción del conocimiento y cómo derrama, ¿no?, en lo que son los egresadas, las estudiantes, no solo en cuanto a incorporarlas a los nuevos grupos de investigación, sino también que los nuevos conocimientos lleguen efectivamente a otros ámbitos y sean analizados, tomados y discutidos también en las aulas, ¿no?, y también en las líneas de políticas públicas que se definen. Y fundamentalmente yo acá quiero recuperar una idea central, que es el tema de lo vincular. Yo creo que en el 2008 fue de las primeras que como estudiante participé de los posgrados conjuntos con la UDELAR, tuve la maravillosa experiencia de tener, por ejemplo, entre varios, a Rosén, a Yud como docentes, y en esta cuestión de conocernos y reconocernos con el otro como un par, creo que esas cosas son las fundamentales para poder avanzar en esta cuestión interinstitucional. Que uno con el otro nos podamos ver y reconocer como pares, que de última aspiramos a una educación pública, terciaria, superior, de mejor calidad para todos y en clave de derechos humanos, creo que eso es lo que hace que hoy podamos tener también este auditorio, ¿verdad?, lleno, pleno y este mensaje común y poder avanzar en ese sentido. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno,
¿Te tenés que ir volando? Gabriel. Sí, no voy a poder ni escuchar la respuesta porque me tenía que haber ido hace rato. Perdón, Gabriel Caprún de FIC Udelar. Buenísimo todo, y dos preguntas que me quedan. Una que creo que Pablo anunció que se va a resolver, y es educación superior específicamente, porque mucho de lo que se presentó no era educación superior. Eran en la educación superior, maestría, formación de posgrado sobre educación. Yo estuve mirando rápidamente el listado de tesis. En las de enseñanza universitaria todas son sobre educación superior, porque de eso se trata, pero en las otras calculo que un 20-25%. Entonces estaría bueno ver qué hemos producido sobre educación superior en los posgrados. Creo que lo que Pablo anunció va a echar luz sobre ese asunto. Y lo segundo, que lo dijo Esther y lo dijeron varios, es el impacto en las políticas, que siempre ha sido nuestra preocupación en la maestría en enseñanza universitaria, y lo fue antes en el programa de formación docente de las áreas. Y es cuánto de lo que hacemos tiene finalmente alguna traducción concreta en políticas o en prácticas en las aulas, etcétera. Sobre eso algunos avances hay, pero creo que es el paso, ¿no? Porque esto es evaluación de las políticas, ¿no? Entonces es de lo que producimos, qué impacto ha tenido en la vida de la educación superior. Sobre eso creo que sabemos algo, pero no mucho. Y me parece, sugerencia para el prorectorado, que haya un programa de investigación sobre la investigación, sobre el impacto de la investigación en la vida universitaria y de la educación superior en general en Uruguay. Dos sugerencias entonces. La primera es muy cuanti, saber qué hay y de qué hablan todas esas tesis que son sobre educación superior, y después qué impacto. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Raúl Gil, quisiera hacer una pregunta en particular a lo que cerró Pablo cuando su intervención, y es al punto en cómo se va a articular en la rendición de cuentas el trabajo conjunto. La importancia de eso viene por la situación presumiblemente restrictiva que va a haber en la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eso en particular me gustaría saber cómo lo piensan articular, si es posible saber o si simplemente eso es una expectativa. ¿Ah? Nada más, gracias. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Allá, Silvana. Hola, ¿qué tal? Es Silvana Espiga, directora del IPES. No sé si será por el nuevo rol de gestión que tengo, pero en varias subyace el problema de la gestión, ¿no? Gestión entre las vedelías, gestión de la información, gestión de la recuperación de datos, que acompaña, gestión de saber de cómo podemos sistematizar las informaciones. No es que no estén, es que es difícil llegar a ellas. Entonces parece que en esto de articular no se puede dejar de lado la variable de la gestión, ¿no? Crear espacios también interinstitucionales, de repente, no sé, vedelías compartidas o secretarías compartidas, porque en eso también se siente la fragmentación a la propia hora de investigar, de repente, sobre educación superior, por ejemplo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, le damos la palabra a la mesa y vamos cerrando. Y después tenemos un tentempié del mediodía. Creo que sí o no. ¿Teníamos o no? Ah, no tenemos, pensé que teníamos. Perdón, no Lo más que podemos hacer capaz es decir que hay una cantina aquí en el campus que tiene precios accesibles. Los jueves hay ravioles. Interesante. Ah, y seguro hay ñoqui. Ya no sé si habrá a esta hora, pero bueno. Claro, hoy es 29. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, los comentarios, en realidad, los aportes realizados. Tomamos la propuesta, creo que efectivamente se fue, Gabriel, ¿no? Bueno, está, pero tomamos nota. También, bueno, el planteo que hace Silvana es evidentemente bien pertinente, y bueno, y
los antecedentes del desarrollo de Gabriela, que más que compartibles. Y sobre la consulta que hacía Raúl Gil, lo que tenemos en este momento es un trabajo conjunto de equipos técnicos. No sé dónde está Raúl. Allá. Trabajo conjunto de equipos técnicos que están evaluando las líneas y los planteos del programa. Allí, en verdad, hay muchas cosas que ya se están haciendo y que podrían, en todo caso, ampliarse, quizás no con tantos recursos, pero digamos que tenemos dos niveles. La idea es que los equipos técnicos puedan hacer la propuesta de programa y luego los planeamientos, en el caso de UDELAR, Dirección General de Planeamiento, con sus colegas de los otros entes puedan tener algún intercambio en el global de las propuestas que se van a hacer. Por supuesto que las dotaciones presupuestales que se van a solicitar van a ser por ente, ¿no? No tenemos un renglón común como para hacer esto, ¿sí? Pero eso será una coordinación en los ámbitos más específicos de elaboración del contenido económico del pedido presupuestal, al cual se le van a hacer efectivamente una serie de aportes desde esta propuesta. Y si, bueno, yo creo que estamos en 1:15. La verdad, quizás la palabra agradecimiento, no por trillada, es menos real como para utilizar en este momento, y quizás la otra palabra es responsabilidad. Creo que estamos en condiciones de agradecernos por todo lo intercambiado y estamos también en situación de responsabilidad de hacernos cargo de que efectivamente podamos avanzar en todas estas cuestiones que tenemos planteadas, cuestiones que están en camino, ¿no? Así que bueno, muchas gracias para todos y para todas y continuamos el trabajo.